Este mes es un mes importante, ¿verdad? Muy importante este mes, porque este mes termina el mundial. Y porque también tenemos algunos cumpleaños, ¿verdad? Que son importantes, como el del hermano Jairo, ¿verdad? Y el que no ha pasado. Como el de la hermana Ángela, de la hermana Ángela Herbas, como de nuestro hermano Braulio. No, que se está haciendo propaganda solito. Bueno, creo que alguien más también por ahí tiene. Si se acuerdan a una hora, no hay problema. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia, en asunto. ¿Algunos de ustedes se han extraviado o perdido alguna vez en algún lugar? ¿Se han perdido? Bueno, la hermana se pierde cada rato. Bueno. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna vez que salir a ver a un ser querido que se había perdido en algún lugar? En el mall, en el barrio, en el parque de agua. En el parque de agua. ¿Verdad? Y así, pues cosa que no se termina uno perdiendo buscándolo. ¿Cómo se sintieron? ¿Verdad que se siente horrible? Algunos se sintieron felices, ¿cómo es? Se me era la suegra. Se me era la suegra. Ay, qué pena. ¿Verdad que es una experiencia fea? Se siente horrible. Ya sea que uno sea el que está perdido o la otra persona. Hace algunos años atrás visitamos con mi esposa a Chile y en mi propio barrio me perdí. Y fue tan fuerte el asunto y la frustración fue tan grande, ¿no? Perderme en mi propio barrio, ¿no? Aparte de que te da coraje, pues, ¿no? Lo que pasa es que he cambiado tanto, he cambiado demasiado. Me dio hasta un ataque de pánico, imagínense. ¡Wow! ¿No? Sí, la verdad que es una experiencia bien fuerte. Si nosotros trasladáramos eso a la fe, si nosotros trasladáramos eso a la vida cristiana, ¿saben qué? Hay personas que, como me pasó a mí, cuando me perdí, la primera vez que me perdí, cuando era chiquito, ¿no? Bueno, tenía creo que 5 años nada más. Me habían ido a dejar a la escuela y mi papá me preguntó si yo ya sabía regresar en bus. Entonces yo me había aprendido de memoria el número del bus. Y cuando le dije que sí, yo estaba seguro. Cuando terminaron las clases, fui al paradero, a la esquina, que estaba como a unas 5 o 6 cuadras de la escuela, en la calle principal. Y hermanos, a mí me pasó algo bien raro. Yo veía todos los buses iguales. Y aunque tenían el número, no me acordaba o me parecía que ese era el número y trataba de subirme, ¿no? Y todos los buses eran, la verdad que todos eran del mismo color, solamente cambia el número. Y entonces lo que pasó fue que después de un momento de desesperación y de pánico y de mucha hambre, por supuesto, me quedé nomás ahí. Me quedé y me acordaré, voy a preguntar, algo haré, pero me quedé ahí. Y uno sale a la 1 de la tarde, pero eran las 2 de la tarde, eran las 3 de la tarde, eran las 4 de la tarde. Y yo seguía parado ahí tratando de adivinar cuál era el bus. Pero fue interesante porque después de un momento de pánico me fui calmando. Y no me desesperé. Lo único que recuerdo que tenía era hambre. Hasta que, gracias a Dios, vino mi papá y me cogió por el brazo, vino por atrás. Parece que me había estado viendo hace rato. Pero ¿saben qué? En la vida espiritual pasa más o menos lo mismo. Cuando una persona está perdida, está extraviada en su fe, en su vida cristiana, llega un momento en que pierde la sensibilidad. Como que se acostumbra a ese estado de desorientación. Se acostumbra a estar perdido. No nota la diferencia. En los domingos anteriores hemos estado en la serie Cubriéndonos unos a otros con amor.
Y tenemos un tema que hemos dejado para el último, y lo hemos dejado para el último no porque no sea importante, sino porque merece a nuestra atención especial. Una atención especial porque tiene que ver con ayudar a alguien que se ha extraviado, perdido, ha sido engañado y está desorientado en su fe. Por favor, abran sus Biblias en Santiago capítulo 5, versos 19 al 20. Vamos a hablar de este tema, de ayudar a alguien que se ha extraviado, que se ha perdido, que ha sido engañado o está desorientado en su fe. Me imagino que usted, cuando se perdió en aquel lugar, deseaba que alguien lo ayudara, deseara que alguien le tendiera la mano. Y quizás, como no vio que nadie lo ayudaba, a lo mejor por sí mismo trató de resolver el asunto. Pero es interesante cómo en la vida espiritual, y lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nosotros tenemos que hacer por un hermano y una hermana que se extravía de los caminos del Señor, específicamente de la verdad de Dios. En Santiago capítulo 5, verso 19 al 20 nos dice, ¿todos lo tienen? ¿Amén? Amén. Hermanos. ¿Cuál es la primera palabra? Hermanos. ¿Está hablando a quiénes? A nosotros, a la iglesia. Ahora, se confirma esto por las siguientes palabras. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Si alguno de entre quiénes? De nosotros. Otra vez, ¿está hablando de quién? De creyentes. Está hablando de cristianos. Está hablando de discípulos del Señor Jesucristo. Está hablando de miembros de la iglesia de Jesucristo. Y dice el verso a continuación, y alguno le hace volver. ¿Quién? Alguno. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Diga muerte. Y aquí está el versículo con el que terminamos esta serie. Ahora sí la vamos a terminar. Y dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Quién se quiere llevar ese premio? ¿Quién quiere ayudar a alguien que se ha extraviado de la fe a que sus pecados le sean cubiertos, le sean perdonados, que la ira del Señor no se encienda en contra de esa persona que está extraviada? ¿Quién quiere ayudar? ¿Amén? Ahora, ¿dónde tiene que pasar eso? ¿Afuera o dentro de la iglesia? Porque eso pasa ¿dónde? Dentro de la iglesia. Eso pasa en la iglesia. Miren, no se crean, hermanos, porque muchas personas tienen una Biblia y están realmente caminando con el Señor. No crea que porque inclusive algunos leen, oran y asisten todos los domingos, inclusive el día miércoles cuando tenemos nuestro programa congregacional, realmente están caminando con el Señor. No necesariamente. Vamos a orar. Padre, invocamos tu nombre para que en esta mañana seas tú guiándonos, seas tú hablándonos, Señor. Seas tú edificando y afirmando y fortaleciendo tu iglesia. A cada uno de nosotros, Señor, en estas instrucciones específicas de tu palabra. Equípanos, Señor, no solamente con el mandato que vemos aquí, sino también con la parte práctica que sale de tu palabra, que sale de la vida de la iglesia, que está realmente conectada a ti, para bendecir a cada hermano y a cada hermana como parte y confirmación que son del cuerpo de Cristo. Oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, al final de su carta, donde estamos nosotros leyendo aquí en este capítulo 5, casi como un resumen o haciendo un pequeño sermón con instrucciones prácticas, nos dice que los creyentes, quiero que lo vean por favor en la pantalla, los creyentes o cualquier creyente de cada iglesia local
tienen que y pueden ayudar a otro creyente que se haya extraviado del camino de la verdad. ¿Lo leen con sus ojos, por favor? Y así que hagan que su cerebro hable, que le escuchen la voz al cerebro, ¿ok? O sea, léanlo en voz silenciosa, pero que su cerebro les escuche. Los creyentes o cualquier creyente de cada iglesia local tienen que y pueden ayudar a otro creyente que se haya extraviado del camino de la verdad. ¿Alguien puede decir amén? Ok, díganle entonces a una persona, a cualquiera, si se tiene que parar, párese, ¿no? Vaya y dígale, tú puedes ayudar a otro creyente. Ok, solo uno se paró. Por favor, pónganse todos de pie. Aunque estén cansados, hermano. Aunque estén enfermos. Por favor, vayan a alguien que no sea un miembro de su familia y dígale, tú puedes ayudar a otro creyente. Que no sea miembro de la familia. A uno nada más, solo a uno. Y no le predique, solamente déle ese pequeño mensajito, ¿verdad? Ya, y se pueden sentar. Y se van sentando, ¿ok? Y se van sentando. Ok, gracias. Mire, pensando en esto, hermano, ¿no le gustaría a usted de que si está desorientado, de que si está confundido, desencaminado, engañado, alguien lo ayude y le dé una mano para regresar al camino correcto de la verdad? A mí sí, me gustaría. Usted dice, pero yo estoy en la verdad. Y a lo mejor usted repite de memoria las palabras del apóstol Pedro o de los creyentes de la primera iglesia. Yo sé en quién he creído. ¿No? Está bien, no hay problema, yo sé que usted ha creído. Pero eso no quiere decir que usted no se pueda desviar. Aunque usted sepa en quién haya creído. Eso no quiere decir que usted se pueda alejar de quien ha creído. Puede seguir creyendo en él, pero está extraviado. El diablo también cree en Dios, y más extraviado que él, ¿quién pues? ¿Verdad? Hasta tiembla, dice la Biblia, ¿no? Como dijo alguien, el medio más fácil para ser engañado es creerse, ¿qué cosa? Más listo que los demás. En otras palabras, cuando usted está mirando a los demás como bobos, ¿quién es el bobo? ¿Quién empezó a ser el bobo? ¿Verdad que sí? ¿Alguien le puede dar un vasito de agua al hermano y le da un vistazo? No sé cómo. Hay agua dentro. O sea, dele agua, no le tire agua. Dele agua, no le tire agua. Sí, agua caliente. Muy bien. El medio más fácil para ser engañado es creerse más listo que los demás, porque ahí uno baja la guardia. Ahí es donde uno pierde su sabiduría. Ahí es donde uno pierde su dependencia con el Señor. Mire, y créame, mi querido hermano y hermana, en la iglesia, escuche bien, en la iglesia es donde esto más pasa. Usted ve a las personas cuando vienen a los caminos del Señor, claro, ellos no saben leer la Biblia, no saben el vocabulario, no saben de doctrina, no saben nada de las cosas cristianas. Pero después de un tiempo como que ya la van sabiendo y van teniendo las respuestas y se van sintiendo seguros. Está bien, pero llega un momento donde como que ya saben la mayoría de las cosas, como en que empiezan a escuchar cosas y a repetir y a escuchar cosas que se repiten. Ah, no, pero esto yo ya lo sé. ¿Ah? Empiezan así. Ah, no, pero esto yo ya lo sé. Que no es lo mismo que, ah, esto yo ya lo estoy haciendo. Son dos cosas diferentes.
Y entonces las personas empiezan a confiarse. Bien, personalmente creo, y también otros lo creen por lo que estoy viendo cada día, en que en la iglesia actual es donde más engaño hay. ¿Sí? Curioso, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que la iglesia debe ser la columna y baluarte de la verdad. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3:15, versículo clave, importantísimo, de la naturaleza, de lo que es la iglesia. Ahí está su rol, ahí está su función. ¿Qué es la iglesia? ¿El templo? No, cada creyente. ¿Qué quiere decir el versículo que vamos a leer ahí? 1 de Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? ¿El templo de Jerusalén? No, porque ya no hay. ¿Este edificio? No. Es los creyentes, todos los creyentes. Dice, para que sepas cómo, de qué manera debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahí está subrayado, columna y baluarte de la verdad. Es decir, ahí nos apoyamos, ahí están nuestros valores y principios para no ser engañados y para ayudar a aquellos que están engañados, que están confundidos, que están extraviados y que están perdidos. Ahí está definido completamente el rol de la iglesia, el rol del cuerpo de Cristo, el rol de nosotros, los creyentes. Como iglesia estamos para ayudar a la gente a mantenerse y sostenerse y depender de qué cosa, de la verdad. De la verdad. Muy importante. Es posible, déjenme hacerle esta pregunta, ¿es posible que un creyente se extravíe de la verdad? ¿Es posible que un creyente sea engañado por el diablo? ¿Es posible que un creyente sea engañado por la carne, por sus propios deseos? ¿Es posible que un creyente, que se supone que ya no es del mundo, sea engañado por el mundo? Claro que sí. Así es. Así es. Puede ser engañado por cualquiera de estos o por todos estos al mismo tiempo. Existe esa posibilidad. Más de lo que usted se imagina. Y ahora vamos a explicar por qué. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero no debe ser así. Pero esto sucede y la Biblia nos dice que esto es lo que más va a acontecer en los últimos tiempos. Los creyentes son y serán el blanco del engaño. Los creyentes son y serán el blanco del engaño. Observemos los siguientes textos y palabras del mismo Señor Jesucristo. 3 versículos. Mateo 24:5, Mateo 24:11, Mateo 24:24. Anótenlo para que después lo estudien en la casa. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, en mí está el poder del Espíritu Santo, yo soy el que Dios ha elegido, yo soy el Cristo, dice, y a muchos engañarán. Claro, si usted viene y una persona le dice, yo soy Cristo, ¿qué le dice usted? Ah, no, tú estás tonteando. Pero si una persona dice la palabra equivalente, por ejemplo la palabra ungido, que significa Cristo, ungido en griego, usted automáticamente le cree. ¿Acaso eso no es lo que estamos viendo en la iglesia? ¿A quién la gente está siguiendo? ¿Al que hace los milagros? ¿Al que tiene la palabra profética? ¿Al que tiene la palabra o la estrategia apostólica? ¿Al que supuestamente tiene más autoridad que todos? ¿Y cómo se llama eso en la Biblia? Cuando usted está siguiendo a un hombre. Idolatría. O sea, aquí, hermano, el único ungido, ¿verdad?
El único verdadero ungido, el que tiene toda la unción completa, es aquel que es la cabeza de la iglesia y nadie más. ¿Quién es? Jesucristo. Dicho sea de paso, hermano, no se engañe. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es ungido. Usted ya tiene la unción. La Biblia dice en 1 de Juan, tenemos la unción del Santo. Usted y yo ya la tenemos. Diga a la persona que está al lado, ¿tú la tienes? Así que no tenemos que asombrarnos de nadie, ni dejarnos impresionar de nadie. Pero dice, muchos van a venir diciendo, yo soy el ungido, yo tengo la última palabra, yo soy el que hablo directamente con Dios, Dios está conmigo. Sí, pero Dios está también con usted. Dice, y engañarán a muchos en la fe. Esta palabra engañarán es la misma idea que nos dice Santiago. Y se extraviarán de la verdad. Es el equivalente exacto. Engaño es extraviarse de la verdad. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Ok? Pónganle cuidado a esto. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? ¿A algunos? A muchos. Algunos piensan que la palabra muchos ahí es porque está escrito en arameo, ¿no? Piensan que porque en arameo no existe la palabra todos. Entonces, como un equivalente dice que a todos los van a engañar. Claro, porque si usted se pone a escuchar un falso profeta, ya lo engañaron. ¿Qué tenemos que estar escuchando a un falso profeta? No, pero es que para darnos cuenta de que es falso tengo que escucharlo primero. No necesariamente. No necesariamente. Dice, y engañarán a muchos. Mateo 24, verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué cosa? Grandes señales y prodigios. Esto es lo que más engaña a la gente. Cuando un falso profeta, cuando un falso apóstol, ¿verdad?, se levanta y está haciendo cositas de poder, está entreteniendo a la gente y asustan. Mire, ¿cómo lo asustan a la gente para que no les digan nada? ¿No? Le dicen, ¿y tú te vas a oponer a los milagros que hace el Espíritu Santo por medio de mí? Entonces usted dice, no, porque si yo blasfemo contra el Espíritu. ¿Sí ve la conexión que hay? Entonces lo pone a dudar. Usted dice, no, pues esto no. Pero la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, no está aquí, dice que si un falso profeta, que se cumpla la profecía, el milagro, la maravilla y la señal, y ese hombre me aparta a mí del Dios vivo, dice que es digno de muerte, que yo no debo creer. Ahora, ¿qué significa apartar del Dios vivo? ¿Que yo deje mi iglesia? No. Quiere decir que siga su creencia, aunque diga que él está siguiendo y agradando a Dios. Pero si no concuerda eso, ahí hay un problema. Entonces, uno dice, oye, pero esto como que es un poco difícil. Por eso a veces la gente cae. Por eso a veces la gente es engañada. Porque no se preocupan y no le ponen cuidado y atención a esto. Porque un creyente, un cristiano, un discípulo del Señor Jesucristo sí puede extraviarse, sí puede ser engañado. El apóstol Pablo tuvo que lidiar y experimentar esto en su propio tiempo con los creyentes de Galacia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Nos dice ahí la palabra del Señor. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado. Ahora, cuando usted dice alejado, ¿qué piensa usted? Que se fueron de la iglesia, ¿verdad? No.
Esa gente seguía en la iglesia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y dónde estaba pasando eso? Dentro de la iglesia. Escuchen bien, siempre va a pasar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es donde nosotros tenemos que tener más cuidado de cualquier engaño que se pueda meter. Una pequeña observación. Estos creyentes, repito, estaban dentro de la iglesia. No estaban en el mundo ni se habían unido a una secta o algo parecido. Estaban, repito, en la misma iglesia, predicando otro evangelio. ¿No es acaso lo que está pasando en la iglesia en general hoy día? Se está predicando otro evangelio, que no es el evangelio exactamente que predicó el Señor Jesucristo y que trajeron los apóstoles. Es un evangelio de conveniencia, es un evangelio de acomodo, es un evangelio donde el hombre es el que está centrado y no Dios. Es un evangelio de bendíceme, Señor, ¿qué tienes para mí? No es un evangelio donde usted va a bendecir al Señor, donde usted va a derramarse delante del Señor, donde usted lo va a servir al Señor. Ahora, el punto en esto, y la mayoría interpreta este pasaje de Santiago, capítulo 5, versos 19 al 20. ¿Pueden abrir su Biblia ahí en Santiago 5, 19 al 20? No les va a aparecer en la pantalla todavía, ese versículo. La mayoría interpreta este pasaje de Santiago 5, 19 al 20 como cristianos que se fueron de la iglesia. Porque dice, se extraviaron, dice, de la verdad. Dice, y si alguno lo hace volver, entonces la gente piensa físicamente en traerlo a la iglesia. No. No son creyentes que ya no están en la congregación, porque ponen énfasis en la palabra extraviados o hacerlos volver. Pero fíjense bien como dice el texto: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, no traerlo de afuera. El texto no dice que se ha perdido o que se ha ido de la iglesia, no. Este hermano se ha extraviado de la verdad, no de la iglesia. Sigue la iglesia. Es ahí el detalle. Es el detalle. La pregunta que nos debemos hacer nosotros a nosotros mismos: estando yo en la iglesia, ¿estoy extraviado de la verdad? ¿Realmente estoy siguiendo la verdad o me estoy engañando a mí mismo? ¿O estoy engañando a los demás haciéndoles creer que yo soy cristiano y en realidad no soy cristiano? Estoy haciendo creer que yo soy espiritual, pero en realidad no soy espiritual. Estoy haciéndoles creer que yo nunca peco cuando en realidad siempre peco. Les estoy haciendo creer que yo no soy mundano, pero realmente soy más mundano que el mundo. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Pero está en la iglesia. Está en la iglesia. Miren cómo se extravía, según las propias palabras del Señor Jesús, una persona que está en la verdad o que ha recibido la verdad. ¿Dónde comienza el problema? Vamos a Marcos capítulo 4, verso 19. Vayan anotando, hermano, porque esto va a proteger su vida espiritual de ahora en adelante. Va a tener usted cuidado por usted mismo. La Biblia dice, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, el joven predicador: cuídate a ti mismo, decía. Cuídate de ti mismo. Ok, repítase para usted, así: cuídate de ti mismo. Diga, cuídate de ti mismo. Me tengo que cuidar de mí mismo. Mi peor enemigo no es el diablo, no es la carne, no es el mundo. Mi peor enemigo soy yo.
Claro, siempre van a haber otros que van a estar colaborando, ¿verdad? Pero si usted no está engañado, si usted se mantiene firme, no se extravía, no se confunde, está bien agarrado de la columna de la verdad, de la palabra del Señor, mire, a usted no me engaña nadie, a usted no me lo extravía nadie, usted no se va a extraviar. Sí, existe siempre esa posibilidad, pero no va a ocurrir si usted está bien sostenido, está bien agarrado, está pegado a la verdad. Marcos capítulo 4, verso 19 dice: pero los afanes de este siglo, ¿y qué cosa? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y la palabra de Dios se hace infructuosa. ¿Cuál es el engaño básico que se mete en la vida de una persona para que la palabra de Dios no le dé seguridad, para que la verdad de Dios lo mantenga firme en la fe? Según eso, ¿cuál es el engaño? El engaño de las riquezas. ¿Ustedes recuerdan al joven rico? Él creía en la verdad, practicaba la verdad. Y uno dice, ¿pero qué le pasó a este muchacho? Cuando va donde Jesús le dijo, Señor Jesús, ¿qué debo hacer para heredar y tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, mira, cumple los mandamientos de la ley. ¿Y él qué fue lo que le dijo? No, Señor, pero yo cumplo el primero, el segundo, el tercero, yo los cumplo todos. Ay, ¿qué le dijo Jesús? Bien haces, pero te falta una cosa, le dijo. Con Jesús siempre vamos a encontrar, ¿verdad?, la cosa con que podemos ser mejores creyentes, salir de cualquier engaño. Este muchacho estaba engañado, aún cargando la Torá, aún cumpliendo la Torá, pero le faltaba lo más importante, algo que solamente los ojos del Señor Jesús pudo ver. Jesús vio que él tenía un engaño, que tenía una atadura, que tenía una amarra y algo que no lo dejaba a él realmente entrar en la vida eterna. Una sola cosa, él estaba engañado por las riquezas. Jesús le dijo, mira, te falta una sola cosita nomás que quiero que hagas. Anda y vende todo lo que tiene. Lo más probable es que él hubiese estado feliz si le hubiese dicho, mira, anda y vende el 50% de las cosas que tengo. Me quedé con algo. Déjenme hacer esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos a Cristo si perdiéramos todo? No me conteste. No me conteste. Porque si me contesta, a lo mejor el Señor le puede quitar todo. Y eso es factible, ¿o no? ¿Cómo se llama el de 3 letras? Que empieza con J y termina con B. ¿Y perdió? Todo. Y con lo que se quedó no fue nada bueno. Porque le dijo, muérete. Y reniega contra tu Dios. No vamos a decir quién es. Así que es posible que el Señor nos pueda probar en eso. ¿O acaso no lo hizo con Abraham? Dame tu único hijo, a quien tú amas. Volvamos al joven rico. ¿Qué amaba el joven rico? ¿Con qué amor estaba engañado? En vez de estar realmente afirmado de acuerdo a la voluntad de Dios, las riquezas. ¿Qué dice ahí? El engaño de las riquezas. Es tan fácil caer en eso, hermano. Por eso la teología de la prosperidad y de la superfe han entrado en la iglesia y han engañado a la iglesia. Y por eso la mayoría de las iglesias, los creyentes, están esperando bendiciones, cosas de Dios, riquezas de Dios. Pero ¿qué pasaría? Y algunos eruditos, ¿verdad?, algunos expertos, ¿verdad?, en el hilo de crecimiento ya están dándose cuenta del estado de la iglesia en nuestro país, en el mundo entero.
ya saben que hacia esos creyentes usted le quita las bendiciones materiales, esos creyentes van a renegar en contra del nombre del Señor. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Señor, no me des muchas cosas porque me voy a olvidar y apartar de ti. Dame del pan necesario, ¿verdad? Para que no reniegue contra ti. Una persona que no está engañada y que está sostenida en la verdad, está como decía el apóstol Pablo, sé estar contento si tengo y si no tengo. Esa es una persona que no está engañada. Pero una persona que está engañada, por su reacción, usted lo va a conocer. Cuando no tiene, se está quejando. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Te has olvidado de mí? Y cuando tiene mucho, dice, gracias Dios por darme tus bendiciones. No tengo tiempo para ti. Bye. Y lo deja Dios como santo patas arriba en una esquina. Miren lo que aprendemos aquí. Cuando las personas empiezan a buscar las bendiciones de Dios más que al Dios de la bendición, ya les ha entrado el extravío de la verdad. Ya se están extrayendo de la verdad. Cuando quieren más las bendiciones que el bendito Dios Todopoderoso que les puede dar todo. Ya están engañados y empiezan a trabajar sin darse cuenta. Fíjense bien lo que dice el versículo. Empiezan a trabajar sin darse cuenta en contra del trabajo mismo de la palabra de Dios. Dice, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos, no dan fruto. Entonces ellos van y dicen, no, a mí no me llega la palabra de Dios. ¿Por qué será que no te llega la palabra de Dios? ¿Por qué será que no te impacta la palabra de Dios? ¿Por qué será que no tiemblas ante la palabra de Dios? ¿Por qué no te quebrantas delante de la palabra de Dios? ¿Por qué no recibes algo de la palabra de Dios? Porque a lo mejor hay una riqueza que te está engañando, que te está distrayendo, que te está desviando, que te está confundiendo, que te está desorientando. ¿Amén? Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Dónde cree usted que el diablo le puede hacer más daño a una iglesia? ¿Dónde cree usted que el diablo le puede hacer más daño a una iglesia? ¿Haciendo que creyentes se vayan de la iglesia o haciendo que creyentes estén dentro de ella sin seguir la verdad? ¿Dónde le hará más daño? La segunda, por supuesto. La segunda. Por supuesto, teniendo creyentes engañados y extraviados en su fe dentro de la misma iglesia. El diablo afuera de la iglesia ya tiene a la gente engañada. Pero él quiere engañar ¿a quién? Al creyente. Él sabe que un creyente engañado puede hacer mucho daño. ¿Han escuchado hablar de la presión arterial alta llamada como una enfermedad silenciosa? Bueno, eso es exactamente lo que pasa con un creyente engañado o extraviado de la verdad en la iglesia. Es una enfermedad silenciosa, pero nos tiene a todos con presión alta, listos para darnos un ataque al corazón o un derrame cerebral. Está enfermo y está enfermando ¿a quién? A la iglesia. Por eso cada creyente tiene una responsabilidad: mantenerse lo más sano posible y lo más santo posible, sirviendo a su Señor en la iglesia, porque los va a beneficiar y los va a bendecir a todos. La presión arterial, esa enfermedad silenciosa, va a ir desapareciendo. Miren lo que la Biblia dice que pasa con un creyente engañado. ¿Qué hace y cómo vive un creyente engañado? Hebreos capítulo 3, verso 13. Hebreos 3:13 dice: antes exhortados los unos a los otros cada día. Hermano, no le tengan miedo de animar, de corregir, de orientar a un hermano o a una hermana en la fe. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Si usted me ama, si yo lo amo, esto es algo que nosotros tenemos que hacer.
Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca ¿por qué? Por el engaño del pecado. Es un creyente que vive en pecado el que está engañado. ¿Por qué vive en pecado? Porque está engañado. ¿Y está engañado por quién? Por el pecado. Por el pecado. No está controlado por la verdad de Cristo, sino por el pecado. Y porque está lo que ha hecho el pecado. Lo ha endurecido. Imagínense creyentes endurecidos. Que usted les dice, hermano, vamos a apoyar una actividad. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por este otro. Vamos a servir en esto. Vamos a hacer esto. Pero como están en pecado y están endurecidos, ¿qué hacen con la iglesia? No empujan, pues. No apoyan. No hay compromiso. No aparecen. ¿Y eso le ayuda o no a la iglesia? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Es un problema grave para el creyente, porque él no avanza en su fe, está estancado, no está, ¿verdad?, creciendo en su relación y agradando a Dios. Esto es tan grave que la Biblia nos habla de que habrán creyentes que se enfriarán en la fe con Dios, que dejarán el primer amor con Dios y que muchos inclusive apostatarán, negarán su fe en Dios. Pero van a seguir ¿dónde? Van a seguir en la iglesia. Pero están negando el nombre del Señor, están fríos en el amor con el Señor y han dejado su primer amor con Dios. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Y eso afecta a la iglesia? ¿Afecta a la iglesia, hermanos? ¿Cómo afecta eso a la iglesia? Otra pregunta más fuerte todavía, yendo un poquito más profundo. ¿Cómo afecta eso a la iglesia? Afecta a la iglesia, ¿verdad? Porque le quita, le resta poder y energía para impactar al mundo. En muchos casos, estos cristianos que se han extraviado de la fe, que están engañados pero que están dentro de la iglesia, son los que están trayendo el mundo a la iglesia. En varias formas afectan a la iglesia. Primero, porque el pecado del creyente afecta la eficacia de la iglesia. Segundo, puede afectar a creyentes débiles en la fe. Y tercero, da una falsa idea de la iglesia. La iglesia es la esposa y la novia santa de Cristo, pura y sin mancha. Déjenme abordar el punto principal de este pasaje en Santiago capítulo 5, 19 al 20, que es lograr la reconciliación de un creyente extraviado de la verdad o engañado por el error. El punto clave es este: si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Quiero que miremos esa frase. Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecador del error de su camino, ¿no? Pero concentremos en esa frase. ¿Quién es este alguno? ¿Quién? Cualquiera de nosotros. Ese alguno es usted, ese alguno soy yo. Lamentablemente muchos piensan que ese alguno es el pastor. Ahora déjenme hacer la pregunta: ¿quién estaba escribiendo a quién? Aquí en la epístola del apóstol Santiago, ¿verdad?, a los cristianos que estaban dispersados. El apóstol Santiago le está escribiendo a quién en esta carta que se llama Carta Universal del apóstol Santiago. Le estaba escribiendo a todos los creyentes. Y se llama universal porque quería que esta carta pasara ¿a quién? A todas las iglesias. Él pudo haber mandado esta carta a Pedro. Él le pudo haber mandado esta carta solo al apóstol Pablo. Él le pudo haber mandado esta carta solo a Marcos, a Felipe, a los otros apóstoles.
o a una iglesia específica, como hizo el apóstol Pablo a los romanos, por ejemplo, o a los corintios, o a los de Tesalónica, a los de Filipenses, o a los efesios. Pero esta es la carta universal. Esta es una carta para todas las iglesias. No es una carta para darle instrucciones a los líderes espirituales de una congregación. No es para darle instrucciones a los evangelistas, a los pastores. Esta es una carta para darle instrucciones prácticas de amor a cada creyente. Esta es una carta para darle instrucciones a usted. Diga a la persona que está al lado. Es para ti. Esto es para ti. Es cualquier creyente, escuchen bien, es cualquier creyente que se ha dado cuenta de que su hermano o su hermana en Cristo está engañado, está endurecido por el pecado, está confundido, está desconectado de la verdad. Cualquier creyente. Apenas un creyente, la idea es, apenas un creyente se dé cuenta que otro creyente se está extraviando de la fe, está siendo engañado, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar, buscar la manera de hacerlo volver. Hacerlo volver, dice, al pecador del error de su camino. Porque un creyente engañado, un creyente extraviado, ¿qué es lo que primero empieza a hacer? Empieza a pecar. Porque un creyente, un hermano, una hermana en Cristo que está firme y bien agarrado de la verdad, ¿qué está haciendo? ¿La voluntad de Dios? Está ocupado 100% en agradar al Señor. Estar en el centro de la voluntad del Señor. Pero el que se empieza a extraviar, el que está siendo engañado de alguna manera. Miren, no me refiero a que hay un mormón, hay un testigo de Jehová, hay un budista, un musulmán que lo está envenenando. No. Recuerden que hay dos cosas, ¿verdad? Por lo menos que vamos a estudiar hoy día, que estamos estudiando hoy día. Hay dos cositas nada más con las cuales una persona empieza a ser engañado. ¿Cuál es? La número uno, el engaño de las riquezas. Y la otra, el pecado, el propio pecado. Que a uno lo endurece, lo pone duro. Cuando usted ve a un hermanito, una hermanita que está duro, ¿verdad? Que no se conmueve con nada, que no baja la cabeza, que no ora, que no busca al Señor, que no se está congregando, ¿verdad? Que está haciendo lo que le da la gana y que usted sabe que está pecando, que no está bien con el Señor. ¿Qué debemos hacer? Según este versículo. Tengo que tratar, ¿verdad? Tengo que ofrecerme como voluntario, ¿verdad? Como voluntario para ayudar a hacer volver a este hermano a los caminos del Señor. Que vuelva a la verdad de Dios. Que se vuelva a apoyar en Cristo. Que vuelva al centro de la voluntad de Dios. Porque si no lo hago, ¿qué va a pasar? Va a ser peor. Y va a ser más difícil, más duro y más terrible después. ¿Qué tiene usted que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, hay varias cosas prácticas y amorosas que todos los creyentes podemos hacer. Voy a nombrar 4, no van a aparecer en la pantalla, pero quiero que las anoten. Número 1, anote. Número 1. Lo primero que tenemos que hacer es orar para que Dios lo haga volver la verdad y lo saque del error. Y orar también por mi propia persona, para que cuando yo vaya, sea un instrumento amoroso de la gracia de Dios para esa persona. A veces me preocupa que cuando hablamos de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles, de estas iglesias que están desencaminadas, ¿verdad?, del verdadero evangelio, a veces les tiramos muy duro, ¿verdad? Pero lo correcto es, nuestra meta es que vuelvan a la verdad. Y debemos orar por ellos. Así que si usted conoce a algún pastor, ¿verdad?, que de la noche a la mañana se hizo apóstol, que de la noche a la mañana se hizo profeta, de que de la noche a la mañana se hizo un ungido especial de Dios, no solamente usted reconozca lo que está mal, pero su primera prioridad, ¿cuál debe ser? Orar por él. Orar por él, no empujarlo. Orar por él, para atraerlo, ¿verdad?, con cuerdas de amor, como dice la palabra del Señor, a los caminos del Señor. Segundo,
Luego tenemos que acercarnos amorosamente para hacerle saber que hay un error en su vida que lo está perjudicando, lo que lo está desviando. Con amor, acercarnos amorosamente. No es que, oye acá, ven tú acá, oye, chico, ¿qué es lo que te pasa a ti? Mira, estás pecando de esta manera, ¿cómo se te ocurre a ti? No, mira, te vas a ir al infierno. No. Así cualquiera sigue ahí, ¿no? Tercero, tiene que invertir tiempo. Tiene que invertir tiempo. Tiempo en ayudarle a volver a la verdad y que abandone su error. No piense que porque le dice una vez, eso será suficiente. Yo me he dado cuenta que cuando uno está equivocado, se lo tiene que decir ¿cuántas veces? Varias veces. Varias veces. Y mientras más amorosamente, volviendo al punto anterior, mientras más amorosamente usted lo haga, más eficaz es. Más eficaz. Recuerde que el pecado se endurece. Y si usted va en una actitud que no es bondadosa, amorosa, que quizás es pecaminosa, va a contribuir a ese endurecimiento. Y en cuarto lugar, tenemos que tomar como una carga personal a ese hermano. Tenemos que ir con una actitud de mansedumbre y humildad, como si a nosotros mismos nos pudiera pasar lo mismo. No es que vamos a ir con aires de superioridad, ¿verdad? Yo soy mejor que tú, yo soy más espiritual que tú. No, de ninguna manera. Porque a mí me puede pasar. A mí me puede pasar. A usted le puede pasar. Para confirmar esta verdad, vamos a Gálatas capítulo 6, verso 1 al 10, y vamos con este último pasaje a mirar. Gálatas capítulo 6, versos 1 al 10. Con esto terminamos. ¿Lo encontró? Sí. Amén. Gálatas, después de Corintios, segunda carta a los Corintios, dice, hermanos, otra vez, hermanos, hermanos, hermanas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, claro, cuando usted se da cuenta de la falta de alguien, es porque usted es más espiritual. Porque si usted no se da cuenta de la falta de otra persona, usted está igual que él. Una vez que usted ya se dio cuenta de la falta de alguien, ¿verdad? Eso quiere decir que ya usted lo puede ayudar. Por eso se dio cuenta, pues. Por eso Dios le mostró la falta de esa otra persona, para que lo ayude, no para que lo critique, no para que lo condene, sino para que lo corrija amorosamente, para que lo reencamine. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, ¿recuerdan eso? Ya está engañado. ¿No? El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser listo, ya macho. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro o en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, miren, otra vez el contexto del engaño. Extrañarse de la fe, de la verdad, de la relación con Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, veremos los buenos frutos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Los creyentes, la iglesia. Así que, hermanos, ¿cuál es la meta y la recompensa de preocuparnos, de tomar la carga de un hermano que se ha extraviado de la verdad o está engañado?
Mira lo que dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? La última parte del versículo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte, ¿qué cosa? Un alma, y cubrirá multitud de pecados. Esto se refiere a un hermano que está caído que está caído en un pecado, ¿verdad? No solo a alguien que ha tenido un pecado ocasional, es alguien que está atrapado y ya está en camino o habituándose a cometer pecado o varios pecados. ¿Qué se espera que podamos hacer por este hermano en semejante situación según este versículo de la palabra del Señor, el verso 20 de Santiago capítulo 5? Bueno, 3 cosas. Número 1, hacerlo volver del error del camino. Esa debe ser mi misión. Número 2, salvar de muerte un alma. Pero pastor, Dios es el que salva. Sí, Dios es el que salva. Pero aquí Dios lo quiere usar a usted para salvar a esa persona. Y tercero, cubrir multitud de pecados. Nuestro trabajo no es condenar a los que se han desviado de la verdad. Nuestro trabajo es ayudarlo en amor a volver a la verdad y dejar el camino del error. Estar ahí encima, amorosamente, hasta que lo veamos volver. Si como creyentes, hermanos, quiero que se queden con este pensamiento también. Si como creyentes no sabemos cubrir pecados, ¿cómo vamos a cubrir heridas? Piensen eso. A muchos de nosotros nos gusta cubrir heridas, pero no nos gusta cubrir pecados. Pero es interesante. Dios quiere que nosotros aprendamos a cubrir pecados para ser efectivos cubriendo heridas. Porque muchas de las heridas tienen que ver o salieron por causa del pecado en la vida de una persona. Tenemos que cubrir pecados como Dios ha cubierto nuestros pecados. Como dice el profeta en Miqueas capítulo 7, verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde los echará? En lo profundo del mar. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer con un hermano o una hermana que se ha extraviado en la fe cuando lo estamos haciendo volver al Señor. Hacerle saber que el Señor lo va a perdonar. Hacerle saber que yo lo perdono. Mire, qué importante. Que la iglesia le perdona. Que nosotros le perdonamos. Que lo queremos ver caminando junto con el Señor. Esa es la bendición más grande para nosotros. Así que mis hermanos y amigos, quiero terminar con esta idea. Como seguidor de Cristo, llénese de compasión y amor práctico por sus hermanos que no están firmes en la fe, que no están caminando en la verdad como deben. Haga todo lo que fuere posible para hacerlos volver a la verdad. Que estén fervorosos, animados, fervientes en la fe, en la verdad. Y ayude a cubrir los pecados de ellos como Dios ha cubierto a los suyos. Así que con letras grandes, no condenes a tu hermano, sino restáuralo. Ese es el ministerio que nos ha dado el Señor Jesucristo. Así que la misericordia comienza por casa. La misericordia comienza por casa. El amor comienza por casa. El perdón comienza por casa. Si nosotros sabemos hacer eso y apoyarnos y cuidarnos, hermanos, el mundo va a ver eso y van a decir, wow, esta gente sí que se ama. Yo quiero ser parte de esa iglesia. ¿Ok? Que el Señor le bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos de una manera práctica tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque nuestros hermanos y nuestras hermanas han tolerado, nos han dado apoyo cuando hemos pecado y nos hemos apartado, Señor, de tus caminos.
cuando hemos pecado, cuando te hemos fallado, cuando nos hemos desviado, cuando hemos sido engañados, cuando hemos estado equivocados, Señor. No nos han rechazado, nos han seguido apoyando, nos han seguido cubriendo. Oh Dios y Padre, ayúdanos a que a medida que estas cosas van sucediendo en tu iglesia, Señor, porque nadie y ninguna iglesia está libre, que podamos, Señor, tomar la iniciativa de tu amor para bendecir a aquellos que se extravíen de la fe, especialmente nuestros hermanos y nuestras hermanas que están fríos en tus caminos, que no tienen un alto nivel de compromiso, que están engañados y entretenidos con las fiestas de este mundo. Oh Dios amado, ayúdanos, Señor, a acercarnos a ellos y a ser de bendición. Sabemos que a nosotros nos puede pasar lo mismo, pero Señor, mientras estemos caminando en tu verdad, sostenidos por tu amor y por tu gracia, ayúdanos, Señor, a estirar nuestra mano y a poner nuestro brazo sobre ellos como tú, Señor, nos has cubierto y nos has bendecido, Señor, extendiendo tus brazos de amor. Padre, nos has tomado y nos has acercado a tu pecho y a tu corazón, y nos has amado y nos has ayudado y nos has fortalecido, Padre, y nos has vuelto a injertar en tu verdad. Señor amado, ayúdanos a mostrar este amor práctico en la iglesia y de la iglesia hacia el mundo por el cual tú enviaste a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga, hermano.